Hola, el día de hoy estaremos resolviendo un temario del examen final de física básica. Comencemos con el primer problema. Nos dice: en una pista de hielo, dos patinadores colisionan y para evitar la caída se abrazan, por lo que quedan unidos después de colisionar. Carlos, de 80 kilogramos, se desliza a 5 metros por segundo hacia el sur justo antes de colisionar con Verónica, de 60 kilogramos, que se deslizaba a 4 metros por segundo hacia el este. Determine la magnitud de la velocidad de los patinadores justo después de la colisión y determine la dirección de la velocidad de los patinadores justo después de la colisión. Entonces, analicemos. Tenemos dos patinadores. Tenemos a Carlos, el cual pesa 80 kilogramos y va hacia el sur a 5 metros por segundo. ¿Hacia dónde va? Hacia el sur. Y adicional tenemos a Verónica con 60 kilogramos y que va hacia el este a 4 metros por segundo. Cuando se chocan, estos van a quedar juntos y nosotros tenemos que encontrar cómo se mueven en conjunto después de este choque. Ahora vamos con la conservación del momento lineal en la dirección sur. Vamos a poner. Empecemos con Carlos. Carlos se movía hacia el sur antes de la colisión, así que él tiene un momento lineal en esa dirección. La fórmula viene siendo cantidad de movimiento, masa, que multiplica a la velocidad. ¿Cuál es la masa? Tenemos una masa de 80. ¿Cuál es la velocidad? Tenemos una velocidad de 5. 80 por 5, 400. ¿400 qué? Kilogramos, que multiplica a metro por segundo. Ahora vamos con Verónica. ¿Tendrá Verónica una conservación en movimiento lineal en relación al sur? No, como vemos, ella no se dirige al sur, ella se dirige al este. Entonces, su movimiento en esa dirección viene siendo 0. Ahora vamos con la conservación del momento lineal en dirección al este. Empecemos primero con Carlos. Carlos no se movía hacia el este, así que su momento en esa dirección vendrá siendo 0. Vamos con Verónica. Ella se movía hacia el este antes de la colisión, entonces va a tener un movimiento lineal. Y recordemos la fórmula, masa multiplicada por la velocidad. Entonces, Verónica cuenta con una masa de 60, con una velocidad de 4, 60 por 4, 240. Kilogramo, metro por segundo. Ya que ya tenemos tanto la conservación del momento lineal en el sur como en el este, ya podemos encontrar el momento total en cada dirección. ¿Qué es lo que sabemos? En la dirección sur, el momento total antes de la colisión es únicamente de Carlos, ya que Carlos aporta 400 y Verónica aporta 0. Entonces, para el sur, la sumatoria vendría siendo 400 más 0, únicamente 400. Y este 400 viene siendo el momento total en la dirección sur. Vamos con la conservación del momento lineal en el este. El momento total viene siendo únicamente de Verónica, ya que es la única que aporta los 240, ya que Carlos no aportó nada. Entonces, 240 más 0, 240. El momento total al este viene siendo 240. Ahora, ya que ya tenemos estos valores, ¿qué nos toca? Aplicamos la conservación del momento lineal después de la colisión. Ahora que Carlos y Verónica se han quedado juntos, forman un solo sistema, con una masa combinada tanto de uno como el otro. ¿Cuál viene siendo la masa total? La masa total viene siendo la masa de Carlos más la masa de Verónica. Cuando era la masa de Carlos, 80, más la masa de Verónica, 60. 80 más 60, 140. ¿Qué cosa? 140 kilogramos. Aquí, como no hay fuerzas externas importantes actuando, podemos usar la conservación del momento lineal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el momento total antes de la colisión es igual al momento total después de la colisión en cada dirección. Empecemos con la dirección sur. El momento total en la dirección sur es igual al de Carlos antes de la colisión y después de la colisión. Esta será la masa total multiplicada por la velocidad en esa dirección. Pero ahora solo como de un conjunto viene siendo la masa total, porque repito, estamos trabajando como un solo conjunto,
multiplicado por la velocidad en y en el sur. ¿Qué momento total teníamos en el sur? El momento total que teníamos en el sur era de 400. Y esto es igual a la masa total. ¿Qué masa total tenemos? Tenemos una masa total de 140. Que multiplica a la velocidad en y. ¿Qué podemos encontrar aquí? Podemos encontrar la velocidad en y. ¿De qué? De las personas que ya están juntas. Entonces la velocidad en y viene siendo, el 140 está multiplicando, pasa a dividir 400 partido 140. Esto vendrá siendo igual a 20 partido 7. Ahora vamos con la dirección este. La misma lógica aplica para esta dirección. El momento total en esa dirección será la masa multiplicada por la velocidad en esa dirección. Entonces, momento total este vendría siendo igual a la masa total multiplicada por la velocidad en esa dirección. ¿Qué momento total tenemos en el este? Tenemos un momento total de 240. 240 es igual a ¿qué masa total tenemos? La masa total viene siendo 140. Y esto que multiplica a la velocidad en la dirección X. De igual forma podemos despejar esto para encontrar la velocidad en X. Velocidad en X viene siendo 240 partido 140. Esto es igual a 12 partido 7. Tenemos ya tanto la velocidad en X como la velocidad en Y. Ahora, ya que ya hemos calculado las velocidades en las direcciones tanto del sur y el este por separado, pero como Carlos y Verónica se mueven ahora juntos en una nueva dirección, necesitamos encontrar la velocidad total o resultante. Para eso utilizamos el teorema de Pitágoras, ya que sus movimientos en las direcciones sur y este forman un triángulo rectángulo. La velocidad total es la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, la velocidad viene siendo raíz cuadrada de velocidad en X al cuadrado más velocidad en Y al cuadrado. Velocidad vendría siendo raíz cuadrada de velocidad en X, 12 partido 7. Velocidad en Y, 20 partido 7. Entonces, 12 partido 7 al cuadrado más 20 partido 7 al cuadrado. La velocidad vendrá siendo, usando nuestra calculadora, 4, que multiplica raíz de 34 partido 7. O bien, pasándolo a decimal, 3.33. ¿Qué tenemos ya entonces? Ya tenemos la magnitud de la velocidad de los patinadores justo después de la colisión. Entonces ya tenemos el primer inciso. Siguiente, nos dice la dirección de la velocidad de los patinadores justo después de la colisión. Ya sabemos la magnitud de la velocidad, pero ¿en qué dirección se está moviendo? Para esto necesitamos encontrar qué ángulo tiene. Para esto usamos la tangente. Tangente del ángulo viene siendo igual a la velocidad en Y partido la velocidad en X. Tangente del ángulo viene siendo igual a velocidad en Y, 20 partido 7, velocidad en X, 12 partido 7. 20 partido 7 partido 12 partido 7. Esto es igual a 5 tercios. Entonces, sigamos por aquí. Tangente del ángulo es igual a 5 tercios. ¿Qué es lo que queremos encontrar? Queremos encontrar el ángulo. ¿Qué le está molestando al ángulo? La tangente. Entonces la pasamos del otro lado como tangente inversa. Este ángulo viene siendo igual a la tangente inversa de 5 tercios. Tangente inversa de 5 tercios es igual a 59.03. Tenemos ya así el ángulo. Entonces la respuesta viene siendo que la dirección de la velocidad de los patinadores justo después de la colisión viene siendo 59.03 grados. Y por último nos preguntan si estaba al sur del este, al norte del oeste, al norte del este o al sur del oeste. ¿Cómo determinamos esto? A ver, analicémoslo rápido. Carlos iba hacia el sur antes de la colisión y esa dirección sigue afectando al movimiento después del choque. Verónica iba hacia el este y también contribuye al movimiento en esa dirección. Cuando combinamos esos dos movimientos, sur y este, obtenemos una nueva dirección. Una dirección que está inclinada tanto al sur, pero también hacia el este, es decir, al sureste.
Siguiente problema. Una pequeña masa M1 de 300 gramos se suelta del reposo desde una altura de 10 centímetros arriba de una segunda masa de 400 gramos que se encuentra en reposo. Ambas masas están unidas por cuerdas ligeras de 50 centímetros de longitud unidas a un mismo punto como se muestra en la figura. Si M1 colisiona frontal y elásticamente contra M2 en su punto más bajo de su trayectoria, determine la rapidez de M1 justo antes de la colisión. Entonces, ¿qué valores tenemos? A ver, saquémoslos. Tenemos M1 viene siendo igual a 300 gramos, lo cual equivale a 0.3 kilogramos. Tenemos masa 2 de 400 gramos, la cual equivale a 0.4 kilogramos. Tenemos la altura 10 centímetros, la cual equivale a 0.1 metro. Tenemos la longitud de las cuerdas, que es 50 centímetros, lo cual equivale a 0.5 metros. Tenemos la gravedad, la cual la vamos a trabajar como 9.81. Y no tenemos nada más. ¿Cómo resolvemos estos problemas? Estos problemas los resolvemos como conservación de la energía. Cuando dejamos caer un objeto, su energía cambia de una forma a otra, pero la cantidad total de energía siempre se mantiene. Esto si no hay fricción o resistencia al aire. Entonces, ¿qué pasa al principio? Al principio la masa 1 está en reposo y tiene algo llamado energía potencial porque está a cierta altura, a una altura h, que ya sabemos que h es igual a 0.1 metros. Esta energía potencial depende de cuán pesada es su masa, de qué tan alto esté el objeto y de la gravedad de la Tierra que empuja todo hacia abajo. Cuando la masa 1 empieza a caer, esta energía potencial se va transformando en energía cinética, que es la energía que tiene un objeto cuando se mueve. Cuando M1 está justo a punto de chocar con M2, toda energía potencial se habrá convertido en energía cinética, así que usamos esta idea para encontrar qué tan rápido se está moviendo M1 justo antes del choque. Entonces determinamos la energía potencial, la energía que está en este momento aquí. Energía potencial, recordemos la fórmula, viene siendo la masa, en este caso la masa 1 que multiplica a la gravedad que multiplica a la altura. La energía potencial vendría siendo, ¿de cuánto es la masa 1? La masa 1 es de 0.3 kilogramos, que multiplica a la gravedad, que multiplica a la altura. La altura es de 0.1 metro. La energía potencial viene siendo 0.2943, ¿qué cosa? Joules. Entonces la energía potencial al inicio, es decir, como repito aquí, es de 0.2943 joules. Esta energía la tiene en este momento ya que está a cierta altura, en este caso la altura que dijimos de 0.1 metros. Siguiente, relacionemos la energía potencial con la energía cinética. Cuando la masa sub 1 llega al punto más bajo justo antes de chocar con masa sub 2, toda esa energía potencial se habrá transformado en energía cinética. La fórmula para la energía cinética viene siendo un medio de la masa, en este caso la masa que estamos trabajando va a ser la masa 1, que multiplica a la velocidad de la que se está moviendo obviamente, y está al cuadrado. Entonces, energía cinética viene siendo igual a un medio de la masa 1, 0.3 kilogramos, que multiplica a la velocidad 1, no la conocemos, al cuadrado. ¿Qué sabemos de la energía potencial? Como dijimos a un principio, esta se convierte completamente en energía cinética. Recordemos, la energía no se crea ni se destruye, esta se transforma. Entonces, cuando llega al punto más bajo, se ha transformado y podemos igualar a las dos energías, ya que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces pasó de ser energía potencial a ser energía cinética. ¿Cambió? No. ¿Se destruyó? Tampoco. Simplemente se transformó. Esto es igual a esto. Si la energía potencial es igual a la energía cinética, ¿cuánto es la energía potencial? La energía potencial es 0.2943. Entonces, esto vendrá siendo 0.2943 mediante el análisis que acabamos de hacer. 0.2943 es igual a un medio que multiplica a 0.3 que multiplica a la velocidad sub 1 al cuadrado. ¿Qué se nos genera? Se nos genera una ecuación en donde podemos encontrar este valor. Resolvámoslo.
La velocidad 1 al cuadrado vendría siendo igual a 0.2943, lo que está multiplicando pasa a dividir, 0.3 partido 2. La velocidad 1 al cuadrado viene siendo igual a 1.962, pero no queremos encontrarlo al cuadrado, queremos encontrarlo simplemente la velocidad 1. Entonces ponemos en raíz y esto tiene un valor de 1.40. Entonces la rapidez de m1 justo antes de la colisión viene siendo 1.4 metros por segundo. Siguiente, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden la magnitud de la tensión de la cuerda que sujeta la masa m1 justo antes que colisione con otra masa. Cuando la masa m1 está justo antes de colisionar con la masa 2, está moviéndose con una rapidez que la acabamos de encontrar, la rapidez de 1.40. En este punto, la cuerda que sostiene a la masa 1 no solo está soportando el peso de la masa, sino también el peso de la fuerza centrípeta debido al movimiento circular de m1. La tensión en la cuerda tiene que compensar ambas fuerzas, tanto la gravitatoria como la centrípeta. Entonces descompongamos estas fuerzas que actúan sobre m1. Encontremos primero el peso de la masa, o la fuerza gravitatoria. Peso de la masa es igual a masa por gravedad, y adicional tenemos la fuerza centrípeta, la cual viene siendo la masa, en este caso la masa 1, seguimos trabajando con la misma, que multiplica la velocidad 1, porque seguimos trabajando con la misma partícula, por así decirlo, partido sería el radio, pero en este caso nuestro radio sería la cuerda. ¿Y de cuánto es la cuerda? De 0.50 metros. Partido entonces la longitud de la cuerda. Entonces, ya conociendo cómo es que tenemos la tensión, lo cual viene siendo la suma de esto más la suma de esto, la tensión total vendría siendo tensión masa por gravedad más masa por velocidad al cuadrado partido L, es decir, esto más esto. La tensión, factor común m, que multiplica a la gravedad, más el volumen al cuadrado partido L. Metemos valores de cuánto es la masa. La masa que estamos analizando viene siendo la masa 1, y esta viene siendo 0.3, que multiplica a la gravedad 9.81, más la velocidad. Recordemos, estamos trabajando con la velocidad 1.40 al cuadrado partido la longitud de la cuerda. La longitud de la cuerda era 0.5. Resolvemos esto con nuestra calculadora y nos da un valor de 4.12. ¿Cómo expresamos la tensión? Newtons. Entonces la magnitud de la tensión de la cuerda que sujeta la masa m1 justo antes de que colisione contra la masa m2 viene siendo 4.12 newtons. Siguiente, nos pide la rapidez de m2 justo después de la colisión, es decir, cuando estos ya chocan. Para resolver esto vamos a usar el principio de conservación de la cantidad de movimiento o movimiento lineal, ya que estamos tratando con una colisión frontal elástica, y en estas se conserva tanto la cantidad de movimiento como la energía cinética. Entonces analicemos dos cosas: la conservación de cantidad de movimiento tanto antes como después. Recordemos la fórmula: masa por velocidad, pero en este caso estamos analizando tanto la masa 1 como la masa 2. Entonces, masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2. A ver, recordemos que aquí estamos trabajando antes. ¿Conocemos la masa 1? Sí. ¿Conocemos la velocidad 1 con la que iba justo antes del choque? Sí, también. Viene siendo 1.40. Ahora vamos con la masa 2 antes del choque. ¿Conocemos la masa 2? Sí. ¿Conocemos la velocidad 2? También. ¿Cómo? Justo antes del choque vemos que la pelotita no tiene ninguna velocidad. Es 0. Entonces, si esto es 0, todo esto se hace 0. Entonces, la cantidad de movimiento antes viene siendo únicamente m1 por v1. Ahora analicemos de otra manera la cantidad de movimiento después de la colisión. Esta vendría siendo masa por velocidad, pero recordemos que estamos analizando las dos
partículas, por decirlo así, entonces m sub 1, v sub 1 más m sub 2, v sub 2. Las masas siguen siendo las mismas, lo único que va a cambiar vienen siendo las velocidades. Entonces, para no confundirnos, vamos a ponerle aquí una comita y aquí otra comita, ya que v sub 1 después es diferente a v sub 1 antes. De igual forma con v sub 2. ¿Qué es lo que queremos encontrar aquí? Queremos encontrar v sub 2. Entonces este es nuestro objetivo. Recordemos las fórmulas de ecuación de colisión elástica. V sub 1' con la comita, es decir, después, viene siendo igual a m sub 1 menos m sub 2 dividido m sub 1 más m sub 2 que multiplica a velocidad 1. Esto es una fórmula. Y para encontrar v sub 2', es decir, la velocidad 2 después del choque, usamos la fórmula que nos dice 2 que multiplica m sub 1 partido m sub 1 más m sub 2 que multiplica a v sub 1. V sub 2 con comita, es decir, después del choque viene siendo igual a 2 que multiplica m sub 1, 0.3 partido m sub 1 más m sub 2 es igual a 0.3 más 0.4, 0.7 que multiplica a v sub 1, es decir, la velocidad de la partícula 1 justo antes del choque, y esta es 1.40. Utilizamos nuestra calculadora y nos da que v sub 2 con comita, es decir, después del choque, viene siendo igual a 1.2. En conclusión, la rapidez de m sub 2 justo después de la colisión viene siendo de 1.2 metros por segundo. Un jugador ejecuta un tiro libre golpeando el balón de 800 gramos que se encuentra en reposo sobre el suelo, imprimiéndole una velocidad de 6 metros por segundo a 25 grados al norte del este justo después del golpe. Si el golpe dura 1.50 milisegundos, determine en el inciso A la magnitud del impulso que el jugador le da al balón. En el inciso B, la magnitud de la fuerza promedio que el jugador hace sobre el balón. En el inciso C, la altura máxima que alcanza el balón sobre el nivel donde es golpeada. Y por último, en el inciso D, la rapidez del balón cuando cae al suelo nuevamente. Entonces empezamos con el 1. Nos pide el impulso que el jugador da al balón. Entonces, ¿qué es el impulso? El impulso es el cambio del momento lineal de un objeto. Si sabemos que la masa del balón y la velocidad que tiene después de ser golpeado, podemos calcular el impulso fácilmente. La fórmula del impulso viene siendo: impulso es igual a masa por velocidad. ¿Qué masa? La masa del balón multiplicado por la velocidad que alcanza después del golpe. ¿De cuánto es la masa del balón? La masa del balón viene siendo 800 gramos. Estos 800 gramos los convertimos a kilos, lo cual 0.8 kilos. Entonces, impulso es igual a 0.8 que multiplica a la velocidad. La velocidad del balón después del golpe es de 6, nos lo dice aquí. El impulso viene siendo entonces 0.8 por 6, 4.8. 4.8 ¿qué? Newton segundo. Siguiente nos pide la magnitud de la fuerza promedio que el jugador hace sobre el balón. En esta parte nos pide encontrar la fuerza promedio. Para entender esto, pensemos que la fuerza es lo que provoca el cambio de la velocidad del balón, pero que el golpe dura solo un instante. En este caso, como tenemos el tiempo que duró el golpe, podemos usar la relación entre el impulso y la fuerza. Donde nos dice esto de cuánto duró el golpe, nos dice el golpe dura 1.50 milisegundos. Entonces la fórmula que nos conecta el impulso con la fuerza y el tiempo viene siendo: impulso es igual a la fuerza por el tiempo. El impulso lo acabamos de encontrar, 4.8 es igual a la fuerza no la conocemos, por el tiempo. ¿Qué tiempo? 1.50. Podemos encontrar entonces el valor de la fuerza. 4.8 partido 1.50, esto vendrá siendo igual a 3.2. 3.2 ¿qué? Kilonewtons. Siguiente nos dice la altura máxima que alcanza el balón sobre el nivel de donde es golpeada. Entonces aquí tenemos una componente tanto vertical y una componente horizontal. La componente vertical es la que empuja el balón hacia arriba y la horizontal es la que empuja el balón hacia adelante. Primero calculamos la componente vertical y para eso usamos velocidad en y es igual a la velocidad por el seno del ángulo. Velocidad en y es igual a la velocidad
La velocidad total, ¿cuánto viene siendo? Viene siendo de 6. 6 por el seno de qué ángulo. ¿A qué ángulo la pateó? De 25. Velocidad en Y viene siendo 6 por seno de 25, 2.53. Ahora que ya tenemos la inicial, ya podemos encontrar la altura máxima. ¿Cómo? Porque ya conocemos la velocidad final que tiene la altura máxima, y esta viene siendo 0. Entonces, usamos la fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Velocidad en Y al cuadrado es igual a velocidad en Y inicial al cuadrado menos 2 que multiplica G que multiplica H. Esto viene siendo 0. Entonces 0 vendrá siendo igual a velocidad inicial en Y al inicio al cuadrado. Y este viene siendo 2.53 menos 2 que multiplica 9.81 por H. No conocemos H, así que la despejamos. 2.53 al cuadrado está sumando, pasa a restar. Menos 2.53 al cuadrado viene siendo igual a menos 2 por 9.81 por H. Como lo que queremos es encontrar el valor de H, esto de aquí está multiplicando, pasa del otro lado a dividir. Menos 2.53 al cuadrado partido menos 2 por 9.81 vendrá siendo igual a H. H tiene entonces un valor de 0.32 metros. Siguiente, una fuerza variable f de x actúa sobre un pequeño bloque de 2 kg que se encuentra sobre una superficie horizontal sin fricción como se muestra en la figura. Entonces nos pide que encontremos el trabajo hecho por la fuerza f de x de 0 a 12 metros y la aceleración del bloque entre 0 y 4 metros. A ver, ¿cómo es que encontramos el trabajo? El trabajo viene siendo la fuerza por el desplazamiento. ¿Cómo es que encontramos la fuerza es igual a masa por aceleración? Así vamos a encontrar el primer problema y así vamos a encontrar el segundo. En el primer inciso nos pide que encontremos de 0 a 12, es decir, nos vamos a enfocar hasta aquí, hasta 12. Entonces, vamos haciéndolo por tramos. ¿Cuánto de trabajo hay de aquí para acá? Se nos genera un cuadrado, la cual su área va a ser la cantidad de ese trabajo. ¿Cuánto trabajo hay de aquí para acá? Se nos genera un triángulo. ¿Y cuánto trabajo hay de aquí para acá? Entonces, el trabajo que va a haber de 0 a 12 vendrá siendo la suma de el área del cuadrado más el área del triángulo más el área del triángulo. Encontremos primero el área del cuadrado. A simple vista se ve que es un cuadrado, pero ya analizándolo a fondo vemos que en realidad es un rectángulo, ya que tiene sus lados distintos. De aquí para acá hay 4 y de aquí para acá hay 30. Entonces, ¿cómo es que encontramos el área de un rectángulo? Lado 1 por lado 2. Entonces, 30 por 4. Esto es igual a 120. Tenemos ya así el área de este dicho cuadrado que en realidad es un rectángulo. Vamos con el área del triángulo. Vamos a llamar a este triángulo 1 y triángulo 2. Área del triángulo 1 vendrá siendo un medio de la base. ¿Cuánto es su base? ¿Cuánto hay de aquí para acá? 4. ¿Cuánto hay de aquí para acá? 30. Un medio de la base por la altura. Área triángulo 1 vendría siendo un medio. Un medio por 4, 2. 2 por 30, 60. Ya tenemos entonces el área del triángulo 1. Ahora vamos con el área del triángulo 2. Un medio de la base, 4, por su altura. Su altura está para acá y esta viene teniendo un valor de menos 30. El área del triángulo 2 que se genera aquí. Recordemos, no estamos encontrando la fórmula exactamente de una figura, sino que simplemente es la representación del trabajo que se genera en la gráfica de fuerza versus posición. Es por eso que este valor nos va a salir negativo. Entonces, un medio por 4, 2. 2 por menos 30, menos 60. Entonces, como dijimos, ya tenemos el área del triángulo 2. Entonces, como dijimos, el trabajo va a ser la suma del área del rectángulo más el área del triángulo 1 más el área del triángulo 2. El trabajo vendrá siendo entonces 120 más 60 más menos 60. El más 60 se va con el menos 60 y nos da un trabajo resultante de 120.
Entonces el trabajo hecho por la fuerza F de X de 0 a 12 es de 120 joules. Siguiente nos pide la aceleración del bloque entre 0 y 4 metros. ¿De dónde a dónde? De 0. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerza tenemos en este punto? Tenemos una fuerza de 30. Es igual a masa. ¿De cuánto es nuestra masa? Nuestra masa es de 2. Y esto que multiplica a la cual es la aceleración. Despejamos. El 2 está multiplicando, pasa a dividir. 30 entre 2. En este punto, la aceleración del bloque entre 0 y 4 metros vendrá siendo entonces 15. ¿15 qué? Metro por segundo al cuadrado. Tenemos así este problema. Siguiente problema. Sobre una mesa sin fricción, un bloque de 3 kilogramos se empuja contra un resorte ligero, comprimiéndolo 70 centímetros como se muestra en la figura, y se suelta del reposo. Si el bloque abandona el resorte con una rapidez de 8 metros por segundo, determine la constante elástica del resorte. Entonces, para resolver este problema, aplicaremos la conservación de la energía mecánica. Dado que el sistema está libre de fricción, la energía potencial elástica almacenada en el resorte se transforma completamente en energía cinética del bloque al momento que éste abandona el resorte. Entonces, ¿qué datos tenemos? A ver, tenemos una masa de ¿cuánto? De 3 kilogramos. Tenemos también la comprensión del resorte, la cual vamos a llamar X. Y esto viene siendo 70 centímetros. Estos 70 centímetros vienen siendo 0.7 metros. ¿Qué más tenemos? Tenemos la velocidad del bloque al abandonar el resorte. Y esta viene siendo 8 metros por segundo. Entonces la energía potencial en el resorte cuando éste está comprimido viene siendo energía potencial es igual a 1/2 de la constante elástica K, que multiplica a X, que viene siendo la compresión, y esta X al cuadrado. Ahora la energía cinética del bloque cuando este ya se suelta viene siendo 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Recordemos una propiedad, la energía no se crea ni se destruye, esta solo se transforma. Entonces, se transforma de energía potencial a energía cinética. ¿Cambia algo? No, los valores siguen siendo iguales, entonces esto es igual a esto. Entonces, si esto es igual a esto vendrá siendo igual a esto. 1/2 de la constante K por X al cuadrado es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado, que podemos cancelar. El 1/2 se va con el 1/2. ¿Algo más? No. Nos queda entonces Kx al cuadrado es igual a masa por velocidad al cuadrado. Despejamos K. K es igual a masa por velocidad al cuadrado partido X al cuadrado. Metemos valores. ¿Qué masa tenemos? Tenemos una masa de 3 kilogramos. Que multiplica a un volumen. Tenemos un volumen de 8. 8 al cuadrado partido X, ¿cuánto es X? 0.7, también al cuadrado. K vendría teniendo un valor entonces de 391.84 Newton partido metro.